Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Jesús no se quedó ahí, fue un poquito más allá. El que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, el que anda pecando, el que hace lo que quiere, dice, es esclavo de eso. Esclavo de la droga, esclavo del cigarrillo, esclavo del alcohol, de la marihuana, en fin, del adulterio, de los pecados sexuales, cualquiera fuera el pecado. Dice, el que hace pecado, el que anda practicando el pecado es hacer el pecado. El que practica, no es el que por ahí en algún momento qué sé yo, fue tentado y no cayó, sino accedió a esa tentación, pero después se volvió a Dios y está en ese proceso, digamos, de cambio, de transformación. Dice, Señor, perdóname, fui débil, pero yo quiero cambiar, y otra vez de vuelta se arrepiente y está en ese proceso de cambiar. Pero Él está hablando acá del que hace pecado, el que practica el pecado, el que para Él es normal, digamos, no tiene ninguna intención de cambiar. Entonces, ese que es esclavo del pecado. Y fíjense lo que dice el 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. ¿Qué quiere decir esto? No se queda en la casa para siempre. Y acá yo creo que Él está hablando de la casa de Dios. Porque el que viene a la iglesia, viene a la casa de Dios, y es esclavo del pecado, no se queda para siempre. Porque la palabra misma le va a confrontar el que él tiene que cambiar. Entonces, no quiere cambiar. El Señor le dice, tenés que cambiar. De distintas formas Dios le habla, porque a lo mejor llega el momento en que está predicando, o sea, yo sea alguien que está predicando, a lo mejor ni se relaciona con que es, pero el Espíritu Santo ahí le está dando. Tenés que dejar eso. Tenés que cambiar. Tenés que abandonar el vicio. Tenés que cambiar, tenés que dejar el adulterio, tenés que dejar esto. Y el Espíritu Santo, aún a lo mejor cuando sale y anda por ahí, el Espíritu Santo igual te habla. Dice, el esclavo, dice, no se queda en casa para siempre. El hijo sí, queda para siempre. O sea, ¿quién es el hijo? El que se arrepintió, el que cambió, el que entendió el mensaje, el que entendió la palabra y dijo, sí, yo te acepto, y lo hace de corazón, y lo hace, y que aunque le cueste horror a lo mejor al principio, sí, cambia, vive una vida diferente. Ese se queda en casa, ese permanece, ese persevera en Dios, porque entendió, o sea, su mente cambió y entendió que ahora es hijo. Entonces, ahí yo entendía una cosa, ¿por qué hay gente que se aparta otra vez de vuelta de Dios? Porque hay gente que viene un tiempo y después no se viene más. Porque te da así esclavo. No entendió que es hijo. Porque el que entiende que es hijo, adopta como una práctica venir a la casa de su padre. Ir a la casa de su papá. O sea, no es una obligación para él. Es porque viene contento a la casa de su padre. El que es esclavo, no. Él lo hace por obligación. Lo hace porque le está ajustando el zapato. Lo hace porque espera recibir una bendición, pero él no da nada. No dice, yo le cambié a Dios. No. Él sigue siendo esclavo, porque esclavo ese es su pecado, dice la palabra. Entonces, pero el que es hijo, aquel que entiende, ese permanece y está ahí, sigue. El hijo, dice, se queda en casa para siempre. Dice, así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Amén. Entonces Jesús, el Hijo de Dios, nos quiere hacer libres de todas esas mentiras del diablo. Nos quiere liberar. ¿Y cuál es la libertad que Él nos quiere dar? Que nuestra mente seamos libres. Que no hagamos las cosas porque estamos obligados. Porque la situación me obliga, o porque, bueno, qué sé yo, tengo que ir, otra vez me cuesta. No. Todos nuestros días tienen que estar planeados para ese día que tenemos que ir a la casa de Dios. No es el momento, me acordé que tengo la casa de Dios. Porque yo ya vengo planeando. Que Dios no quiere que seamos esclavos. Quiere que seamos hijos. Hijos.
¿Entendés? Que hoy podamos entender esa palabrita. Que dice, el esclavo no se queda en casa. Cuando te está costando venir a la iglesia, acordate, sos hijo. No sos esclavo, sos hijo. Cuando alguien te hace te dice estas cosas como que de repente no, ¿para qué hay tanto en la iglesia? Te das cuenta que es un esclavo. De alguna cosa es esclavo. De algún pecado es esclavo, porque por algo está siendo esclavizado. De alguna mentalidad quizá errada, de algún pecado, de alguna cosa. Pero Dios quiere que nosotros seamos hijos. El hijo es el dueño. Tiene la herencia. El pecado te hace sentir lejos de Dios. Pero cuando vos sabes que sos hijo, Dios te eligió como su hijo. Somos adoptados como hijos de Dios, dice la palabra. Si somos tomados, ¿sí? Nuestro documento espiritual dice que somos hijos de Dios. Tenemos el ADN de Dios. Entonces eso tenemos que entender. Y si entendemos esas cosas, sabemos que estamos ahí junto con el Padre. Podemos hablar con papá. Podemos hablar con Él en cualquier momento. Tenemos el acceso que otro no lo tiene. Un esclavo no tiene el acceso porque es el patrón, el amo. Sin embargo, si somos hijos, podemos ir directamente sin golpear la puerta y entrar, porque es nuestro papá. Tenemos acceso al Padre. Y eso es lo que Dios hoy nos está hablando. Que entendamos eso. Somos hijos. Que hoy podamos entender eso. Somos hijos. Somos hijos. Señor, te damos gracias, Señor, porque hoy nos has hablado. Has hablado a nuestro corazón. Señor, te pedimos perdón en esta noche, Señor, porque quizás no lo habíamos visto de esta manera, no los habíamos entendido. El esclavo no se queda mucho tiempo, el hijo sí. Perdónanos por tener una mentalidad esclava, Señor, por estar esclavizado a algo que no está bien, a algún pecado, a algún vicio, a alguna mentalidad o alguna enseñanza errada, Señor, como que ¿para qué ir tanto a la iglesia? ¿Para qué buscar tanto de Dios? ¿Para qué ser tan fanático? Estábamos cerrados, estábamos esclavizados. Señor, hoy entendí tu palabra, hoy comprendí tu palabra, que soy hijo. Soy hijo, y el hijo, dice tu palabra, lo dijo Jesús, el hijo se queda para siempre, y yo quiero estar para siempre en tu casa, que al mismo tiempo es mi casa, porque es la casa de mi Padre. Y el hijo tiene derechos, el hijo tiene accesos, el hijo tiene los beneficios de un hijo. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Señor, que esta palabra, Señor, no sea solo una información para nosotros, sino que realmente podamos creerlo y atesorarlo en nuestro corazón. Aleluya. Cree en el nombre de Jesús. Cree esta palabra. Cree. Aleluya. Toma esta palabra. Te damos gracias. Y bendigo, Señor, a mis hermanos, que esta palabra se les sea revelada. Ya no más esclavos, ahora somos hijos. Somos hijos. Somos hijos. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén.